fundamentalmente por qué hacen determinadas cosas y no otras, son estas raíces teóricas que explicaron en su propia lengua a los frailes en el siglo XVI, concretamente a Fray Bernardino de Sahagún, a Fray Diego Durán, a Jacinto de la Serna, a Hernando Ruiz de Alarcón, y a otros cronistas, a Fray Pedro de Landa en Yucatán, y así podríamos recorrer toda la República en donde hubo numerosos y grandes cronistas de la historia de estos pueblos. Lo que sí puedo decirles para resumir, porque sería terrible hacer toda la historia en detalle, es, 1, que el conocimiento de la herbolaria que tenían y del uso de la misma era impresionante. Tan fue así que Hernán Cortés le escribe al rey en los primeros momentos y le dice que no necesita enviar médicos porque con los que hay aquí es suficiente para curarles de sus males pasados y presentes, que los han curado de las batallas, en las heridas, y que los han atendido muy bien y sanado. Debo decirles que Fray Bernardino de Sahagún registra más de 40 especialistas en medicina, en distintas terapéuticas. Desde luego, en estas terapéuticas hay una amplia gama de ellas. Existen las que yo he llamado naturales, las que he llamado de origen psicorreligioso y las que he denominado y catalogado como mixtas. ¿Por qué razón? A las naturales, y que son las que más llaman la atención en su momento, se añaden, aproximadamente se registran más de 3,000 plantas medicinales para ese momento. El protomédico de la Nueva España, Francisco Hernández, que es enviado precisamente a hacer el inventario de los medicinales y de las plantas útiles comestibles por el rey de España, hace un recorrido por todo el territorio durante 7 años, acompañado de traductores y de médicos indígenas para poder levantar no solo el inventario de las plantas, sino también la planta misma, dibujarla y dar las características de la misma, el lugar en el que crece, en qué época es necesario cortarla, porque ustedes saben que en la actualidad los químicos y los farmacobiólogos saben que las plantas en un momento del año, en una estación del año y en determinadas horas del día, tienen sus características curativas o nutritivas en su máxima expresión. Ellos no tenían los equipos tan sofisticados nuestros para hacer estos análisis, pero por la observación lo habían encontrado. Además tenían varios jardines botánicos en donde tenían catalogadas las plantas medicinales, las de ornato y las comestibles. Estos jardines botánicos a los que se refiere tanto Cortés como Bernal Díaz del Castillo en sus crónicas, y son las crónicas más antiguas que tenemos, son a los que ellos llaman los jardines flotantes de México. Entran maravillados viendo estos jardines y después les van explicando qué es lo que tienen. Finalmente se enteran de que las plantas están catalogadas y tienen en sus nombres mismos el uso o la parte en que se usa o el nombre de para qué se usa, y que las plantas están catalogadas también por sexo, masculinas y femeninas o hermafroditas. Esto lo sabemos por los términos en sus lenguas, con los términos en los que se refieren a las mismas plantas y que fueron recogidos por estos cronistas, sobre todo por Sahagún en lengua náhuatl, y por los médicos de Tlatelolco, que después hacen reseñas estupendas.
ellos se adelantan en estas clasificaciones a Linneo en 200 años. Desde luego esto lo hemos encontrado ahora porque en ese momento evidentemente a un pueblo conquistado no se le reconocen determinado tipo de aportes. En esos momentos además en Europa había una gran discusión de si las plantas eran femeninas o masculinas y tenían sexo o no. El padre Victoria tiene un largo tratado sobre esto y otros más, y ellos aquí de una manera muy simple le dicen, pues esta planta que sirve para esto tienes que tomar la planta femenina o la planta masculina, sí, porque si no, no te hace efecto, porque la que tiene la sustancia que cura es esta o es esta, ¿sí? Por otro lado, los médicos que entran a Tlatelolco sí están reconocidos oficialmente por los sacerdotes franciscanos, porque entran aquellos que nada más utilizan terapéuticas de tipo natural, es decir, que diagnostican y curan con herbolaria o con medicinales como piedras molidas que tienen sales, carbonatos y minerales, o bien que dan alguna sustancia de origen animal, que también todas estas sustancias han sido incluidas a lo largo del tiempo en la farmacopea nuestra, incluso en la contemporánea, solo que en la contemporánea normalmente ya son de plástico, es decir, ya son totalmente sintéticos muchos de los compuestos que tienen estas plantas para poderlas reproducir a gran escala. Bien, con esto quisiera yo, sin menospreciar y menoscabar toda la importancia que tiene esta herbolaria y que es la que nos ha llegado hasta nuestros días y de la cual una buena parte se ha analizado y la otra todavía está en análisis, pero esto se utiliza en la farmacopea oficial, están registradas las plantas, las tiene la Secretaría de Salud y se permite que se vendan en mercados normales de la ciudad o en expendios que hay en el centro o en el gran mercado de Sonora. Claro que en el mercado de Sonora además se venden otras cosas también, pero yo voy en este momento a lo que sí nos funciona técnicamente, ¿sí? Bien, entre otras cosas, y para que nos sintamos realmente profundamente orgullosos de la herencia que tenemos, de la herencia indígena que tenemos, hasta este momento yo no he encontrado otro pueblo que se justifique y que justifique su cultura y su civilización así con esos términos ante un rey conquistador, con un libro de medicina. Cuando deciden no mandarles el rey ya no quiere mandar dinero para sostener el colegio de Tlatelolco, en donde no solamente hay médicos, sino también se enseñan otras partes de la cultura indígena y también otras partes de la cultura europea. De Tlatelolco salen gentes que hablaban, indígenas, hijos de nobles indígenas, que hablan hasta 5 lenguas, entre ellas el griego, el latín, el castellano, aprenden a escribir el castellano, griego y latín, traducen los textos europeos que les dan los padres y hacen comparaciones históricas y en algunos de los textos dicen, cuando en el año tal ocurría esto, según relata la Biblia, en ese momento en España estaba tal rey, en tal otra parte tal otro, y en tal otra, y aquí en México estaba fulanito, ¿sí? Lograron esa erudición en esas culturas. Pues bien, solo que se necesitaba mano de obra y algunos de los encomenderos aquí en México mandaban cartas diciendo que era absurdo seguir educando a esta gente. Pero los padres y los indígenas que estaban en Tlatelolco piensan que no era absurdo. Los padres siempre pensaron que era muy importante que las propias gentes de la cultura siguieran cultivándose para que pudieran encarnar el evangelio en estas tierras, y no lo podrían lograr si no comprendían bien el castellano para poder comprender bien una evangelización. Entonces,
deciden hacer algo que le gustara al rey, pero Carlos V ya estaba muy grande y piensan que está por heredar a su hijo Felipe II el reino. Entonces, a Felipe II le gustan las miniaturas y colecciona miniaturas. Y deciden que le van a hacer un pequeño libro, y es pequeño por el tamaño, más o menos son como 20 centímetros, y lo dibujan como un códice, ¿sí? Uno de ellos, Martín de la Cruz, que es médico indígena, da las recetas. Las recetas se plasman en dibujo, completas las plantas, y abajo, en texto latín y manuscrito, lo toma el dictado Juan Badiano, de tal manera que durante mucho tiempo, como la firma era del que sabía escribir en latín, se le denominó Códice Badiano. En la actualidad, que hemos encontrado todos estos datos, le denominamos Códice de la Cruz Badiano, justamente, porque el que da los conocimientos, el que aporta los conocimientos es Martín de la Cruz, un indio de Xochimilco. Las plantas están de una manera tan maravillosamente dibujadas, pero al estilo de los códices en plano, aun cuando tienen ya cierta influencia castellana, porque bueno, acaban de recibir la conquista y estos jóvenes nobles son muy jóvenes y aceptan determinado tipo de influencias. Básicamente los trazos son indígenas. Tal como están estos dibujos en la actualidad, se ha podido catalogar botánicamente las plantas e identificarlas, porque algunas ya no se encuentran o no se han encontrado, pero es de una manera tan extraordinario el conocimiento que ustedes pueden verlo. Desgraciadamente no tenemos tiempo para pasar estas fotos, pero la planta está dibujada en los tonos de color en los que crece. Si crece sobre una piedra, está la piedra, el color de la piedra y las raíces, y el color de las raíces. Si incluso se crían determinadas plagas en la planta, están las plagas. En una de ellas aparecen las hormigas rojas que les gusta subirse y comerse estas plantas, ¿sí? Y así sucesivamente. Y a veces son dos plantas porque son las dos que se incluyen en la terapéutica, ¿sí? Y tienen su nombre además en lengua náhuatl. El padre Garibay, que en paz descanse y que fue un gran nahuatlato, hizo las traducciones del náhuatl al castellano. Pues bien, con esta clase de recetas le mandan en la introducción y le dicen al rey que le envían un libro de medicina para que él vea cómo no somos gente bárbara y salvaje, como le han dicho, sino que somos gente que pensamos y que tenemos conocimientos, que no todos somos bárbaros. Así le dicen al rey y le mandan como muestra de que no son salvajes un libro de medicina. Por eso les digo que hasta este momento yo no conozco otro pueblo que se justifique ante un conquistador como pueblo civilizado a través de un libro de medicina y de medicina natural, cuyas plantas además todavía se incorporan en recetas contemporáneas y que se sabe, y muchos médicos en la actualidad en la universidad participan de programas en los que se está dando lo mismo que en el Seguro Social, unos cursos de herbolaria medicinal, y muchas de estas plantas son en la actualidad usadas nuevamente en su forma de planta para poder curar a los pacientes de esas mismas enfermedades. Como ustedes ven, si a través de más de 500 años hay medicamentos que funcionan para algo, pues significa que realmente funcionan, ¿no? Porque si no, después de 500 años nadie usaría cafeaspirina si no funcionara, ¿sí? Entonces, si funciona, aunque no sepamos cómo, muchas veces, pero funcionan. Ahora bien, pasando a la contraparte, una de las cuestiones que sí les causa mucho
temor, terror y asombro, y todavía son motivo de conflicto en la actualidad, es el ver cómo junto con estas terapéuticas maravillosas, naturales, en las que debo incluir que había cirugía, había suturas, se suturaban las heridas con las espinas de maguey y el hilo que queda exactamente al desgarrar la espina, suturaban las heridas de guerra. Por otro lado, en ese momento, mientras a Servet, tanto en España la Inquisición como en Ginebra, también la Inquisición calvinista, ambas, lo condenan porque descubre la circulación de la sangre en los pulmones. Aparte, claro que llevaba otra connotación, sí tenía algunas ideas sobre la Trinidad que habían dicho que eran herejes, y sí, no eran parte, se había ido por otro lado, pero eso no le quitaba el mérito de descubrir algo totalmente diferente a la religión, el hecho de la circulación de la sangre, y por eso lo queman los calvinistas, ¿sí? Huye de España a Ginebra, y en Suiza lo queman por lo mismo, ¿sí? Y finalmente, mientras ellos debatían en Europa si había o no circulación de la sangre, aquí era lo más natural ver que la sangre tenía caminitos por donde andaba, y que, pues bueno, los pueblos que sacrifican y ofrecen el corazón a sus dioses tienen que conocer muy bien la anatomía del corazón y la del cuerpo para poderlo abrir y hacer esto, ¿no? Eso no avala los sacrificios, pero sí avala que tenían un conocimiento para cuando se necesitaba restaurar la salud al individuo. Como ven, podemos perfectamente en muchos casos distinguir y no hacer caso a veces de la explicación de una cosmovisión. Podemos hacer caso omiso de esto y utilizar prácticamente los conocimientos que sí funcionan y que tenemos comprobado que sí funcionan, y a veces no está comprobado en el sentido positivista, pero que en la actualidad también ya está descartado esto por los científicos, este tipo de lógica positivista, porque no lleva en muchos casos a poder comprobar cuestiones de física nuclear, y que son con las teorías que se avala el funcionamiento de la energía, no solo la energía eléctrica, la energía atómica, sino también la energía del cuerpo humano, y que son las teorías que sostienen el equilibrio de la energía, tanto en el mundo indígena, que en esto es muy semejante al mundo oriental, en el mundo de la acupuntura, de la cual no les voy a hablar gran cosa porque tengo aquí a un especialista estupendo, pero que sí puedo hacer a favor de estas terapéuticas y que tratemos de entenderlas, que no son cosas del demonio. La explicación podemos no entenderla nosotros y podemos no avalarla, es decir, la cosmovisión que sustenta esto. No podríamos decir que las plantas no sirven, las plantas medicinales no sirven, porque quienes las descubrieron le sacrificaban a Tlaloc o a Huitzilopochtli. A Tlaloc le sacrificaban niños para pedir la lluvia, y a Huitzilopochtli le sacrificaban el corazón. No podemos decir que porque hacían esto no sirven las plantas medicinales, de las cuales incluso se han extraído los medicamentos contemporáneos. Podemos decir que no estamos de acuerdo y que no avalamos los sacrificios humanos, pero no podemos decir que esta otra parte de su cultura no funcione, y así sucede con la acupuntura, con las medicinas, con la medicina ayurvédica de la India. No estaremos de acuerdo con la teoría que la respalda probablemente, o no la entendemos, porque a veces no la entendemos porque es muy complejo traducir a nuestro idioma ciertos términos abstractos que utilizan estas lenguas, y no estamos además acostumbrados a aceptar cosas que desconocemos, nos da miedo, en lugar de lanzarnos a investigar, no de necesariamente aceptar las cosas, sino investigarlas. Todos, en todas las culturas del mundo,
inmediatamente nosotros en español decimos satanizamos las cosas, pero en otros pueblos dicen, bueno, inmediatamente las prohíben, son malas. ¿Por qué? Porque no las entienden. Entonces, lo que debemos hacer antes de rechazar algo es investigarlo e investigarlo con los que lo conocen realmente, no con las transnacionales grandes que nos presentan ahora toda una serie de mezclas impresionantes y que tampoco siguen congruente ni coherentemente la explicación originaria de estos sistemas terapéuticos. Mezclan lo mismo lo ayurvédico con lo chino, con lo indígena, con lo de todo, y nos lo ponen de tal manera que a golpe, en el primer golpe, nos parece muy abstracto y así como muy científico, pero de repente hay algo que no nos queda así como que nos suena raro, y si empezamos a analizar tranquilamente los términos, vemos que ahí hay una mezcla de alguien que trata de meter otra cosa que no es lo que realmente es. Y digo esto porque hay muchos textos en la actualidad, y sí, de la New Age, que meten este tipo de mezclas. Entonces, si nos hacen ver y nos pueden inducir a pensar que estas terapéuticas no son avalables porque están basadas en una mezcla de cosas que no entendemos, o una mezcla realmente ignorante de las teorías de cada uno de los países que dio origen a estas terapéuticas. Y digo ignorante porque me parece que una persona puede desconocer las cosas e instruirse en ellas, pero alguien que conoce algo y quiere torcer las cosas para llevar el agua a su molino, sí está haciendo un grave daño, no solo a la religión. Yo no soy especialista, soy creyente, sí, gracias a Dios, pero no soy especialista en todas estas otras cuestiones. Yo no puedo decirles a ustedes si tienen o no error, sí sé, y gracias a Dios, bueno, he preguntado.